Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días. Les saluda a Ricardo Salmerón, el licenciado Carlos Croes, aún con compromisos, y este servidor con la responsabilidad de llevar adelante el programa por el día de hoy. Ya está con nosotros el invitado de la mañana, el diputado Luis Stefanelli, diputado de la Comisión de Finanzas, del Estado Falcón, además. Sí, mi querido Estado Falcón, hoy herido de muerte, como muchos estados de Venezuela, o todos. Bueno, como prácticamente todo el país, si hacemos un repaso de la situación en la calidad de los servicios públicos, de todo lo que tiene que ver con medicina, abastecimiento y sobre todo lo que tiene que ver con la economía. Usted también forma parte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que debería ser el ente que se encargue justamente de desarrollar esas políticas que pudieran ayudarnos a avanzar en el progreso desde el punto de vista económico. ¿Se está haciendo? Bueno, mira, desde la Asamblea Nacional se han hecho grandísimas propuestas. El profesor Guerra, el año 2016 se hizo una ley de producción nacional que la encabezó el doctor Omar Barbosa, pero son esfuerzos que caen en el vacío, que tiene oídos sordos. No son tomados en cuenta. Que no oye a nadie, que no escucha a nadie, que habla de diálogo de la boca para afuera y lo que hace es montar show para desacreditar precisamente a la oposición, y que lo único que ha hecho precisamente es conducirnos a este barranco en el cual se encuentra Venezuela. Venezuela está devastada y su principal columna, que es la industria petrolera, se encuentra en estado totalmente acosada por los cuatro costados y herida de muerte. La industria petrolera requiere de un plan de rescate inmediato, y eso solo se logra con la salida de este régimen. No hay otra manera. Ahora, justamente con la industria petrolera se han venido dando una serie de acciones desde el punto de vista judicial, de detención de gerentes de PDVSA, presidentes de PDVSA que están en este momento en la cárcel. ¿Esas acciones apuntan justamente a eso, a rescatar? ¿Es la visión que usted puede tener de eso? No, totalmente falso. Esas acciones, muchos de ellos los hemos denunciado nosotros, pero se ve que son medidas retaliativas de luchas internas políticas, partidistas que tienen entre ellos. Es una lucha de bandas por tomar el poder, porque si usted ve desde la administración de Maduro para acá, es que el deterioro más grande de la industria petrolera, y son decisiones que se han debido tomar hace mucho tiempo. Cuando nosotros produjimos un informe que se aprobó en el año 2016, declarando responsabilidad política y remitiendo, por supuesto, al órgano jurisdiccional que es la Fiscalía, un informe en contra de Rafael Ramírez y todos los desmanes de la industria petrolera, ¿qué fue lo que hicieron? Lo mandaron a la Corte, al Tribunal Supremo, y Ramírez demandó un recurso de amparo para que su buen nombre no fuera desprestigiado. ¿Y sabes lo que decidió la Sala Constitucional? Un amparo a favor de Ramírez, prohibiendo hablar del caso de Ramírez. Pero años después, y eso fue con Maduro, está siendo objetado por la Fiscalía, ¿no? La gestión de porque Ramírez. se les alzó Ramírez. Entonces, retaliación política. Eso no va a conducir a nada bueno, porque ahí se perseguirán inclusive gerentes que a lo mejor no son necesariamente enjuiciables, sino que hay una razón política para perseguirlo, como hemos visto algunos casos. Y no voy a defender a nadie porque, como digo yo, después me puedo arrepentir, pero sí te puedo decir que todas esas decisiones lo que han hecho es desmantelar la industria aún más de lo que está desmantelada, sembrar un clima de cacería de brujas muy peligroso. Se perdió la meritocracia de la que tanto se hablaba en la industria petrolera. Es que los males de la industria petrolera provienen del 2002, cuando el comandante difunto dijo que él había promovido el paro para votar a esa gente. Él lo dijo públicamente. Entonces, cuando tú votas 20.000 trabajadores y votas miles de años de experiencia acumulado, ¿qué te puede pasar? Ahí vino la debacle. Nosotros estamos proponiendo desde Voluntad Popular, Venezuela Energética, un proyecto, una propuesta de Leopoldo López con Gustavo Vaquero. Es un libro que persigue poner en la mesa una discusión para rescatar la industria petrolera. ¿En qué se basa ese proyecto de Venezuela Energética? Venezuela Energética basa el futuro en el apalancamiento nuevamente del petróleo. El petróleo tiene 30, 40 años de supremacía aún como primera fuente energética del mundo, y Venezuela tiene un potencial energético muy grande. Pero se basa fundamentalmente, la primera parte del libro ese, en aumentar la producción
incorporando el capital privado extranjero y venezolano. Romper con los paradigmas esos patrioteros que nos condujeron al desastre, porque esgrimiendo la soberanía, tú llevaste un pueblo al hambre. No hay peor falta de soberanía que el hambre de un pueblo. ¿Volver nuevamente o mantener la economía venezolana en base al petróleo? Por supuesto. La segunda fase del proyecto es la diversificación económica. La tercera fase del proyecto es la conversión a energías limpias y dentro del proyecto está la socialización de la industria, de la riqueza de PDVSA, la democratización y socialización a través del fondo patrimonial de todos los venezolanos. Hay experiencias muy grandes como la que existe en Noruega, en la provincia de Alberta en Canadá, el fondo que tienen los árabes. Los árabes ahorraron 770.000 millones de dólares en la bonanza, Arabia Saudita me refiero, y nosotros nos endeudamos durante la bonanza. Ahora, esa socialización es algo así como lo que hablaba en algún momento el candidato Manuel Rosales, la tarjeta Mi Negra. Sí, bueno, no es exactamente lo mismo porque es un fondo patrimonial. Aquello era una distribución directa rentista. Nosotros queremos romper con el rentismo. Es al contrario. Es que los venezolanos tengan un fondo de respaldo de vejez, pensiones, de vivienda, de salud y de educación. Más nada que eso. Sencillamente es un fondo de ahorro de los venezolanos. ¿En qué se diferencia de los programas estos sociales que tiene el gobierno? No, primero la cultura del ahorro. Segundo, que cuando tú tienes un fondo de eso que te reporta todos los meses cómo está tu situación y te cobra impuesto o te hace deducción del impuesto, la cultura, o sea, romper con esa cultura del Estado, padre, papá, benefactor de todo el mundo, a la cultura del venezolano que contribuye para que su Estado funcione y que recibe beneficio directo del Estado, porque la industria petrolera no se nacionalizó, se estatizó. Cuando si tú la hubieras nacionalizado, si el patrimonio pasara directamente a favor de los venezolanos y que los empresarios venezolanos de la industria privada hubieran podido participar. Ningún venezolano pudo participar después de la nacionalización. Creo que fue uno de los graves errores. ¿Es viable aplicarlo? Por supuesto que sí. Venezuela es recuperable a nuestro juicio, estabilizable en 3 años. Es recuperable nuestro estándar de vida en 6 y es convertible en un país desarrollado en 10 años, apalancándose en el petróleo y otras alternativas como el turismo, del cual también estamos trabajando para proponer hacer una propuesta. Vamos a hacer una pausa, al regreso me cuenta de esa propuesta, ya venimos. Estás viendo Regiones. Bueno, seguimos conversando con Luis Estefanelli, diputado de la Asamblea Nacional, miembro del Partido Voluntad Popular. Usted hablaba en el corte anterior de también potenciar lo que es el área del turismo. ¿Cómo se lograría eso? Bueno, hay 2 áreas en las cuales Venezuela tiene potencialidades directas e inmediatas relativamente. Una de ellas es el petróleo, por supuesto, y la otra el turismo. El turismo inclusive tiene la virtud de estar consagrado en la Constitución. La actividad económica consagrada de manera directa y expresa como una actividad a desarrollar es el turismo. Sin embargo, se ha hecho todo lo contrario. Se modificó la ley de turismo hace unos años atrás para sacar del fondo que aportaban los empresarios 1% de todas las facturaciones de ese fondo y sacar a los empresarios que eran el control social que tenía el fondo para después hacer con el fondo lo que le dio la gana. Un proyecto de turismo lleva 20 años. Hay que tener claro eso. Es un proyecto que parte de la parte educativa, de la promoción, de la estabilidad del país, de la seguridad del país, nos va a llevar, pero se puede tener turismo directo, digamos, efecto directo y muy inmediato con la capacidad turística que tiene Venezuela. Es una aventura visitar Venezuela. Ahora es una aventura peligrosa, pero hay que convertirla en una aventura. Sí, hay algunas embajadas que en ocasiones lanzan avisos diciendo de que no se venga al país. Está muerta en turismo, todas las instalaciones, los aeropuertos, los sitios, etcétera, etcétera, la cultura turística. También. Pero hay que partir de la educación. Y eso tiene que ser acompañado con un proceso de descentralización
y federalismo en Venezuela. Si eso logramos porque el turismo es una exportación, es como exportar, es adquirir, es obtener divisas. Y no hay otra fuente más directa y más rápida que el turismo y el petróleo, por supuesto. Si nosotros, aquí se ha sembrado mucho la cultura de que el petróleo es malo, que ha sido malo. No. El petróleo, lo malo somos nosotros, no el petróleo. El petróleo es una bondad, es una riqueza, es un regalo de Dios que hay que saberlo administrar. Lo que no hemos sabido es administrarlo. Pero la potencia petrolera de Venezuela fue el primer exportador del mundo, el país más exportador del mundo en los años 60. Venezuela alcanzó a tener 3.700.000 barriles en el año 70. Después vino la ley de reversión petrolera y hubo un decaimiento a la nacionalización, un decaimiento hasta el 90. En el 90 repuntó porque se incorporaron nuevamente el capital privado, las transnacionales. Ahora, y diputado, se llegó a 3,5 millones cuando llegó Chávez. Y después, ahorita estamos en 1.392.000. Algunos dicen que estamos en 1.200.000 por los problemas con ConocoPhillips, todo el embargo, la incapacidad que ha habido de almacenar y la faja petrolífera puede hasta paralizarse. Es increíble lo que han hecho con la industria petrolera. Era más fácil que funcionara que destruirla. Hicieron lo más difícil. Diputado, cambiando de tema, aprovechando también que está acá, usted representa la Mesa de la Unidad. También forma parte como Partido Voluntad Popular. Partido Voluntad Popular. ¿Hay unidad dentro de la Mesa de la Unidad? Es un juicio que hay que hacerse y es una reflexión profunda que hay que hacerse. Yo pienso que unidad de propósito hay, lo que no hay es unidad de acción. Hay mucha tirantez, muchas pugnas de facciones que debemos, indudablemente el llamado a todos nosotros es a salir de eso. Publiqué en mi Twitter, @LuisEstefanelli, un artículo que se llama Políticos de Nación. Me gustaría que lo leyeran. Ahí hago exactamente todo el ejercicio del mea culpa de lo que está pasando y de cómo resolver o cómo alinearnos para resolver esta crisis profunda. Venezuela no va a salir adelante si no hay un cambio de gobierno. ¿Qué pasó con la propuesta de Ramón Guillermo Aveledo como nuevamente secretario general de la Mesa de la Unidad? Bueno, no tuvo el apoyo necesario. Yo la verdad que es un tema, yo conozco muy bien a Ramón Guillermo, puedo hablar de él maravillas, puedo dedicarme al programa a hablar maravillas de Ramón en términos intelectuales, en términos políticos, en términos personales, mi amigo personal. Yo compartí con él muchas cosas. Pero hay decisiones que son políticas. Yo no estaría en condiciones de opinar profundamente porque no tengo los detalles al respecto, pero no tuvo el consenso. Y bueno, Ramón Guillermo es un hombre serio, va a jugar papeles importantes, estoy seguro, en la política del futuro de Venezuela. La situación de Voluntad Popular, pareciera que los principales dirigentes, o pareciera no, es así, los principales dirigentes de Voluntad Popular están fuera del país, algunos están con medidas en el caso de Leopoldo López. Es un partido que incomoda al gobierno. Voluntad Popular, yo voy a atreverme a decir algo que defina un poco lo que es Voluntad Popular. Voluntad Popular es un partido rebelde, en esencia, es una tesis, ¿no? El partido de Voluntad Popular es el partido de Leopoldo López, un dirigente político en rebeldía, rebelde con causa. Nosotros tenemos nuestros últimos 3 coordinadores generales, uno en el exilio, Carlos Vecchio, el otro que Freddy Guevara, asilado prácticamente a la embajada, es huésped de la embajada chilena, puede salir porque lo ponen preso. Y el otro, que fue el fundador, Leopoldo López, preso en su casa. La mayor número de presos políticos. Nosotros somos un partido que incomodamos porque somos un partido rebelde. Nuestra causa es cambiar y transformar a Venezuela a través de la transformación de la gente. Hay gente que también los señala a ustedes de ser radicales, sin llegar a los radicales de la oposición, pero están como allí. Nosotros no somos kamikazes, pero sí somos rebeldes. Hay un paso de la rebeldía a la radicalización que puede tener que ver hasta con la violencia. Nosotros no somos violentos, nosotros no pregonamos la violencia. Jamás Leopoldo pidió que se ejecutaran actos de violencia, todo lo contrario, en todo su discurso siempre habló de paz, de democracia, de la lucha dentro del campo democrático, y así lo ha venido haciendo y ese es el ideario que nos mueve. Sin embargo, incomodamos mucho, nos vetan en muchos digamos, medios de comunicación, bueno, aquí está producto del régimen. No, aquí no, nunca me han vetado, gracias a Dios, y yo agradezco mucho a Televen este acto de valentía, pero hay otros medios bueno, y yo los entiendo, porque son medios que pudieran ser hasta cerrados. Hay cosas que uno no me atrevo, no lo comparto, pero lo entiendo, por así decirlo, ¿no? Y yo siento que nosotros somos un partido que está llamado a hacer historia.
que sentimos que estamos del lado correcto de la historia, que es del lado de la gente, del lado de las causas, de las grandes causas populares y del lado de la rebeldía popular que tiene que haber. Bueno, vamos a llegar hasta acá al final de nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos a Luis Estefanelli su presencia y por supuesto lo invitamos ahora a que continúen con más de nuestra programación. Ya está listo todo el equipo del noticiero Primera Emisión.